por qué la escasez de referencias a Jesús, a su resurrección y a su mesíasgo. ¿Por qué? Porque en un simple sermón Santiago no podía recorrer toda la ortodoxia, toda esa gama de documentos, ya que estaba muy ocupado en otro. Él tenía otro propósito con esa carta, en ungir a los líderes y a los deberes morales del hombre, y en manera alguna estaba haciendo teología. Esto no era para hacer teología, él quería ir a lo práctico, y era lo que le interesaba, y posiblemente en un sermón recogido de esa forma, pues entonces nos haría sentido, porque entonces ahí sí se relaciona todo. Obviamente si un sermón era de Santiago, pero estos son teorías que existen sobre esto. De todos modos, cuando usted lee ese libro y lo estudia, o lo estudiamos fielmente, yo por lo menos concurro, yo doy gracias a Dios de que por lo menos ese libro está ahí, porque realmente para mí es inspiración y me ayuda, ¿no? Y fue preservado para nuestra edificación e inspiración. Por eso yo puedo dar gracias a Dios. No importa, ¿verdad?, todos estos planteamientos que hayan hecho todos estos hombres, ¿verdad? Y personas que se dieron a estudiar. Esto no sale así esto fue estudiado por muchos años. Ahora, ¿cómo la tradición realmente? A quien destaca es a Santiago, hermano del Señor, ¿verdad?, como el autor. Pues vamos entonces a partir de esa base, ¿no? Y si el libro fue o no escrito por otra persona, que muy bien pudo haber sido de esa forma, pero el mensaje realmente viene de los labios, del corazón, de la mente de Santiago. Ahora, el libro no da mucha información. Lo único que dice es Santiago, siervo del Señor y siervo de Dios. O sea, no da más. Eso realmente es lo que da. Se refiere a sí mismo de esa manera, así. Pero entonces uno dice, ¿quién pudiera ser ese Santiago? Porque en la Biblia nosotros encontramos muchas personas. Hay muchos en el Nuevo Testamento, muchas personas que llevan este libro, Santiago o Jacobo. Es lo mismo. Puede aparecer como Jacobo o puede aparecer como Santiago. Ahora, el primer Santiago que voy a mencionar aquí era que aparece en Lucas 6:16. Ese Santiago, no sé si el hermano que está allá me puede ayudar un poquito a recordar. Sí, ok. Ahí dice Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Fíjense que Judas es uno de los que no es el Iscariote, pero habían dos Judas dentro del grupo de discípulos del maestro. Pero Judas, hermano de Jacobo. Fíjense que la referencia es un Jacobo. Bueno, de ese Jacobo no se habla más en toda la escritura. Así que este Santiago no es más que un nombre realmente puesto en esa lista, y no puede estar ni siquiera la de los 12, el Santiago que se refiere ahí, porque él es realmente hermano de uno de los apóstoles. Así que de esa persona no se menciona nada más, por lo tanto no puede ser el autor de la carta. Había otro Santiago, Santiago hijo de Alfeo, que era uno de los 12 apóstoles. Ese estaba en el grupo de los apóstoles. La cita o la referencia a este apóstol aparecen varias. Aparece en Mateo 10:3, también aparece en Marcos 3:18, en Lucas 6:15, que es la cita que estamos viendo. Ahí está el 16, pero un poquito antes está el verso, el 15. Tengo dificultad ya con la cita. Pues ese es Santiago, hijo de Alfeo, que era de los 12 apóstoles. Una comparación de Mateo 9:9 con Marcos 2:14 hace evidente que Mateo y Leví son la misma persona. Mateo se le identifica también como Leví, pero Leví era hijo de Alfeo. Por lo tanto, Mateo y ese Santiago deben haber sido hermanos. Ahora, de este Santiago, hijo de Alfeo, nada más se sabe porque no se menciona más en la escritura. Por consiguiente, no puede haber tenido tampoco relación con la carta.
Existe otro personaje que aparece en la crucifixión del Señor, que le llamaban Santiago el Menor, que la traducción está incorrecta porque debió haber sido Santiago el Pequeño, pero le pusieron ahí el menor, y posiblemente lo de Santiago el Pequeño es porque en estatura, pues eso más o menos no daba un 5 se menciona en Marcos 15:40, y de ese Santiago realmente lo que se dice es que él estaba ahí junto con las Marías, y estaban, ahí lo puede ver, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Mencionan esas personas en ese lugar, pero tampoco no se sabe nada de este, y debe de tener muy poca relación entonces con la carta. Existe también otro Santiago, que es el hijo de Zebedeo. La Biblia dice Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Es decir, que son dos hermanos. Dentro del grupo de los 12 habían otras parejas de hermanos. Estaban Pedro y Andrés, y estaba también Santiago y Juan, que eran hermanos. Pues Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, ambos eran apóstoles. Estos dos eran apóstoles, pero su llamado por Jesús aparece en Mateo 4:21. Santiago, Juan y Pedro, este grupito, pertenecían al círculo íntimo del Señor. ¿Se acuerda que el Señor tenía un grupito que nosotros lo encontramos en incidentes específicos? Usted va a encontrar que en la resurrección de la hija de Jairo, cuando el Señor entra a hacer este milagro, llama a estos tres y se va con ellos. Y en la transfiguración, cuando sube al monte de la transfiguración, lo mismo. La primera cita aparece en Marcos 5:37, el de la resurrección de la hija de Jairo. Él llamó a estos tres apóstoles. Y también en la transfiguración, en Marcos 9:2, y en la oración que va a hacer en Getsemaní, aparece también en Marcos 14:33. En esos específicos momentos Jesús llamó a estos tres discípulos o apóstoles. Jesús los llamó a esa parejita de hermanos como hijos del trueno, porque eran impetuosos y gente, ¿verdad?, David la dice de almas tomadas, pero tenían su carácter. Y cuando Jesús fue rechazado por los samaritanos, ellos le dijeron: ¿qué tú quieres que hagamos con esta gente? Que oremos para que descienda fuego del cielo y acabe con todo esto. Y el Señor tuvo que llamarle la atención. Aparte de mecha cortita, ¿sí? Aparte de eso, pidieron un lugar de preferencia también en el reino. Y Jesús le hizo, escucha bien esto, Jesús le profetizó que ellos dos iban a beber la misma copa que él iba a tomar, refiriéndose, ¿verdad?, a la muerte que les iba a esperar. La cita aparece en Marcos 10:39. ¿Y se cumplió con quién? Con Santiago. Y esto pasó bien temprano, en los primeros años de la iglesia. Se cumplió con Santiago porque Santiago fue degollado. ¿Se acuerdan cuando Herodes, al principio, esto aparece en Hechos 12:2, Herodes Agripa, para el año 44 más o menos de la era cristiana, lo mandó a degollar? Y cuando lo mandó a degollar, el pueblo se puso eufórico, entonces también retuvo a Pedro y lo metió en la cárcel. Ese incidente aparece en Hechos 12:2. Ahora, en una época tan temprana, entonces ocurre el martirio de este Santiago. Por lo tanto, no puede haber tampoco escrito la carta. No puede haber escrito esta carta. Finalmente, ¿quién nos queda? Pues Jacobo o Santiago, el que es llamado hermano de Jesús. Se aparece en Marcos 6:3. Vamos a ver esa cita. Marcos 6:3. Ahí está esa pregunta que hacían aquellos hombres: ¿no es este el carpintero de Jesús, no? Hijo de María, hermano de quién? De Jacobo,